bienvenidos a Lo que nos pasa. Yo soy la psicóloga Alex Rosado y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito delicado. Vamos a ver cómo, bueno, más bien sí, cómo atravesar el duelo de perder a aquella mascotita que se ganó por completo nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestro amor, nuestra casa, nuestro todo. Y pues es que hablar de perder a una mascota es no solamente la pérdida de la mascota, se habla de la pérdida de una rutina, de una compañía, de una parte de nuestro hogar y muchas veces, y yo creo que en su mayoría podemos decirlo, perder una parte de nosotros mismos. Como tal, este episodio sé que puede abrir a reflexionar nuestras mentes sobre que es muy importante el duelo de perder una mascota. Entonces, pues bueno, el día de hoy, como están viendo, eh, nos hace falta la Guzmán, ¿verdad? Pero pues es que la Guzmán, pues ¿cómo se dice? Está un poquito atorada en el tráfico. Entonces, pues se va a tardar un poquitito, ¿vale? Pero, pues nos va a acompañar en esta ocasión nuestra hermosa y entrañable Gaby, que ya se está uniendo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? Y andamos aquí, ¿Andas ready? acompañando. Ajá. En lo que esperamos Perfecto. a Patilú. Sí, oye, quedando un poquito, ¿cómo se dice? Pues extraviada en el tráfico. Pues prácticamente este podcast lo vamos a dedicar justamente a esta pérdida reciente, porque, pues bueno, me atrevo a decir que no solamente ha dolido a tu familia, también a mí, ¿no? Entonces, ay, ya me voy a poner sentimental. Pero bueno, de eso Seremos se... fuertes. Exactamente, de eso se trata esto. Del duelo por perder a una mascota, ¿vale? Y cómo Ujú. atravesarlo, porque pues no es algo sencillo, ¿no? Me atrevo a decir que gracias al cielo ya hay varios autores que tienen diferentes libros dedicados justamente a este tema, porque saben que no es un tema pues como tal sencillo, ¿no? Y me da mucho gusto que cada vez haya más sensibilidad y más apertura a estos temas, porque como lo dije desde un inicio, o sea, cuando se pierde una mascotita, se pierde mucho de nosotros mismos. O sea, de la rutina, es que se vuelve un hábito, simplemente las responsabilidades, ¿no? Que al principio decimos, ay, qué pesadez, ay, tener que sacarla al baño, ¿no? En caso de perritos, o tener que limpiar la arena, o tener que limpiar su lugar, llevarlo al Sí. veterinario, o sea, como todas esas rutinas, ¿no? Ajá, sí. Entonces, hablemos de por qué es un vínculo tan profundo. ¿Tú por qué crees, desde tu experiencia, Gaby, que creaste este vínculo tan fuerte con Camila? Algo chistoso es que yo no sabía que era tan fuerte, o sea, te soy sincera, para mí no era como que, no creí que lo fuera a tomar tan fuerte, Uh-huh. porque en alguna etapa de su vida yo la di en adopción. Okay. Entonces, yo ya había pasado, por así decirlo, por ese duelo, esa pérdida, ese desapego, ¿no?
Ujú. Entonces yo sinceramente cuando ahora fue su partida, yo no creí que me iba a doler, o sea, no creí que fuera así de doloroso. Entonces, pero regresando a tu pregunta, Ujú. creo que yo generé un vínculo con ella porque fue mi primer mascota que yo elegí. Ok. Que yo fue así como que yo dije, yo quiero esa, me gustó, yo la quiero. Venía con una complicación ella desde que me la regalaron. Ujú. Pero dije, no me importa, yo voy con todo por ella, ¿no? Y aparte que yo no me considero hasta la fecha, una persona animalera, o sea, en ese sentido, siempre tuve mascota, pero porque pues mis papás los adoptaban, porque a mi hermana le regalaban, ella era la animalera, de hecho ella hasta la fecha sigue siendo la que a todo animalito le hace caricia de la calle, pero yo no. Entonces, creo que por eso generé una conexión con ella, porque fue como la primera que yo elegí, la primera que pues me siguió necesitando, la que como bien dicen sin hablar, pues uno luego los entiende, o sea, es como bien chistoso ese tema, ¿no? O sea, de que la mirada, el que se paran, o sea, algo bien curioso que ella pasaba cuando le andaba del baño, Ujú. luego se iba hacia mí, como que se ponía así bien ansiosa, bien nerviosa y decía, ya, en chinga, hay que sacarla o esto, lo otro, o sea, tenía ciertas cosas que ella avisaba, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que uno, pues yo creo que en mi caso fue eso lo que me generó como cierto apego con ella, pero de verdad yo no creí que fuera a ser tan fuerte y que me fuera a afectar tanto. O sea, sinceramente es que sí, o sea, pasa el tiempo Ujú. y pues es recién, o sea, no tiene ni el mes, ya vamos a cumplir el mes, pero sí es como que digo, ouch, o sea, sí pesa, ¿no? Sí es doloroso y sí en efecto, nadie habla de esto. Sí, no. No, porque vienen como muchos tapujos, ¿no? O sea, aunque ya se habla más del amor, eh, no se habla mucho primero del vínculo tan profundo que se crea con ellos. ¿Y Ujú, por qué genera justamente ese vínculo? Porque ellos son quienes nos sostienen emocionalmente. Se crea un sí. lenguaje con ellos en donde, como tú bien lo dices, ella me avisaba, ella me decía, o sea, es simplemente con la mirada, tal vez Sí, no hablen nuestro idioma, ¿no? sí, Pero ellos saben cómo darse a entender. También se sí, vuelven los testigos de nuestras etapas más vulnerables porque son eh, animalitos súper sensibles que cualquier sí, cambio que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, ellos luego lo distinguen con olor, con lo que sea, con llanto y están allí, ¿no? Fíjate, mi mamá tiene una gatita que se llama Sonia ujú, y ella cuando uno empieza a llorar, empieza así como a hacer con la patita de, ¿qué te pasa, no? O sea, así de, no ajá, hagas eso, como que no le gusta que uno esté como triste, ¿no? Y me pasaba también que sí. cuando llegaba yo a cantar, ella se me quedaba viendo así como de, ¿te está pasando algo? ¿O por qué cantas? ¿No? Porque pues obviamente cantaba canciones despechadas, ¿no? Como dicen aquí en Colombia, de Porque te plancha. duele. Ajá, exactamente, Oh, algo te ok. duele o qué. Y ella así como de, no, espérate, no. Y empezaba a chillar y yo, Ujú. ay, déjame cantar. Ya sé, me robas el sentimiento. Exacto. Hola, Sí, Nadine. sí es bien chistoso eso que dices, sí es súper curioso, sí acá igual como dices tú, yo puedo decirte que yo muy pocas veces, yo creo que ella me llegó a mí a percibir así triste y eso, porque yo pues no me lo permito, ¿no? Mm, Pero de ujú, las pocas veces que yo llegué a estar triste, sí, ella sí se acercaba y así como que se quería acurrucar, ¿no? Así como, pues para consolar, para ver qué pasa, ¿no? Y ya ujú, cuando lograba como acurrucarse,
Era como, pues sí, prácticamente como le llaman esos perros de compañía que te calman, ¿no? Te relajan. Entonces sí, sí llegaba a pasar eso, sí tenía eso, este, yo siento que ella tenía como que ese don de curación, fíjate. Yo hoy día tengo una pequeña teoría que yo siento que sí es como muy cierta y Ujú. creo que los animales absorben ciertas enfermedades, ciertas cosas que tú pudiste padecer. Entonces yo siento que ella absorbió muchas cosas mías. No te sé decir si de mi hija, que yo creo que sí, porque para ella fue pues su hermanita. Ujú. Ella sí la padeció más, la está padeciendo. Este, pero sí te puedo decir que yo sí siento que en el caso de mi Camis, este, ella absorbió enfermedades y cosas que a lo mejor nos correspondían, fíjate. Sí, de hecho, bueno, para los que saben y para los que no saben, yo soy muy sensible, por así decirlo, a las energías, ¿no? Mm, Entonces, sí. yo soy fiel creyente y puedo de alguna forma constatar que energéticamente, pues hay un vínculo, se crea un vínculo. Dice Evelyn, es que no es creencia si lo hacen, por eso duele la partida de ellos. Exactamente, es que se crea un vínculo, no solamente desde lo emocional, yo sí considero que hay un vínculo espiritual y energético con ellos y que tienen una sensibilidad especial para absorber ambientes, emociones y cargas de quienes los aman. ¿No? Aunque Mm, no sea algo ujú, comprobado científicamente en términos como tal energéticos, sí hay evidencia de que perciben cambios emocionales y físicos en los humanos con muchísima sensibilidad. Y por eso te decía, es como que se acercan por eso, ¿no? O sea, un ujú. animal sí te puede percibir que estás ansioso, que estás triste, que tienes estrés, que tienes cambios emocionales. Entonces, ellos por eso se acercan. O sea, es como la forma de decir, hey, estoy aquí, no vas a atravesar esto solo. Y te decía que yo soy muy sensible, bueno, tú lo sabes muy bien, soy sensible mucho a la parte Ujú, energética y yo por eso siempre he necesitado estar acompañada de un gato, ¿no? ¿Por qué? Porque mm. de alguna forma energéticamente ahuyentan energías malas, limpian el hogar y aparte pues están conmigo siempre. Entonces yo a donde voy, a mí no me puede faltar un gato porque si no, a mí empiezan a pasar cosas muy heavy y no me gusta. O sea, Ok, literal no me gusta. Ya ok. sea un gatito o un perro porque ambos ayudan a limpiar justamente el ambiente. Sobre todo ellos, es que ellos son como muy sensibles, pero puedo hablar de todos, desde las tortugas hasta los hámsters, los cuyos, los hurones, el animal que tengas son muy sensitivos, ¿por qué? Porque justamente ellos no tienen como tal un lenguaje, ¿no? Algo que haga que se puedan comunicar con nosotros, así como el habla, ¿no? Pero pues tienen Sí. otras formas de contactarse. Yo me acuerdo también muy chiquita, yo tenía mis tortugas y, y nadie me ha creído esto, pero yo tenía dos tortugas que me regalaron mis papás. Y cuando yo llegaba a la casa, ellas sentían, o sea, yo digo que ellos sentían, y empezaban a patalear así rápido en la pecera, así como de, hey, ya llegaste, ¿no? Así de, agárrame. Y entonces llegaba, las saludaba y me sacaban todo el cuellito, todo su cuellito, y yo las empezaba así a acariciar del cuellito. Entonces yo Ok, fue como una etapa muy padre con mis tortuguitas, ¿no? Y ya después, ok. de hecho, ese fue como mi primer acercamiento, mi primer duelo con una mascota, porque yo me acuerdo que un día que desperté, yo dije, este va a ser el último día que va a estar mi tortuguito. Y si yo Ah, voy a la escuela, no me voy a alcanzar a despedir de él, ¿no? O sea, fue como, no sé, una sensación. pero ¿por qué tuviste ese pensamiento de que iba a ser tu último día? ¿Qué indicios tuviste o qué pasa? Ah, bueno, él ya había estado como enfermito, él fue una tortuguita Ah, enfermita constantemente de sus ojitos.
Entonces, Ok. yo siempre tenía que estarle, em, Poniendo ¿cómo? las gotas. Ajá, este. Ujú. Entonces, pero yo ya tenía esta sensibilidad que te comentaba. Ok. Sí, sí, Entonces, sí. yo le dije a mi mamá, "Ay, mamá, no, es que me siento mal del estómago, no me lleves". O sea, fue todavía una mentira porque yo no sabía cómo explicarle a mi mamá que yo sentía eso, ¿no? Ok. Entonces ya mi mamá me dijo, bueno, pues sí, quédate en la casa, que no sé qué, y ya. Entonces me quedé en la casa, se fue mi mamá, y lo que hice fue agarrar a mi tortuguito, se Ujú. llamaba Dorian. Entonces Ok. agarré a mi tortuguito Dorian y le empecé a decir que lo amaba mucho, que pues literal así, que entendía que se tuviera que ir, que yo no quería que se fuera solito y que por eso me había quedado. Y entonces yo tenía la maña de sacar a mis tortugas y ponérmelas en el pechito y quedarme dormidas con ellas. Entonces, pues la saqué y todo, me la puse en el pechito y ya estaba acariciándola, acariciándola y pues llorando de una vez porque yo ya sentía, o sea, literal yo sentía que se me iba. Ujú. Y me quedé dormida y ya cuando desperté ya había trascendido. Ok. Entonces, sí fue, y yo me acuerdo que le llamé a mi mamá así llorando, de mamá, es que ya se murió, es que yo sabía que iba a trascender, ¿no? Vamos Ajá. con esas palabras, no nos vayan a Sí, sí, prohibir sí. más el, yo sabía Ya que iba a sé. Ajá. trascender y sí trascendió y yo me sentí súper mal y todo. Y entonces, pues esa fue como mi primera experiencia. Y yo dije, no, yo lo quiero disecar, ¿no? Y mi mamá, así de, ay, bueno, pues vamos a ver cuánto sale Ajá. disecar a tu tortuguita, porque para mí era la tortuga más hermosa. O sea, Ok. yo era así como, ay, mi tortuga, ¿no? Y ya. Y ¿Y si lo hiciste? no porque salía caro. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, Ok. se lo vamos a dar a tu tía Ana para que ella lo Ujú. entierre en su casa. Y mi tía Ana me dijo que lo había enterrado ahí en uno de los arbustitos de afuera de la puerta de su edificio, Me ¿no? acabas de desbloquear un recuerdo, es cierto. ¿Sí? ¿Lo enterraron Sí, ustedes? sí, es cierto. Recuerdo que sí. Ay, Recuerdo desbloqueado. Sí. recuerdo bien Sí, desbloqueado. Sí, entonces, sí, sí, sí. pues eso pasó. Y Okay. Pero fíjate que algo de lo que dices ahorita ¿cómo dicen? Me llamó, me cayó el 20 de ajá, cuando dices, yo sentía cuando ya se estaba yendo. Fíjate ujú, que eso a mí también me pasó. O sea, es algo que es una sensación inexplicable. O sí, sea, yo no te sé decir. Es algo que tú lo sientes. O sea, yo dije, ¿en qué momento yo generé esta conexión? O sea, porque te digo, quien estuvo después de que la recuperé, este, porque la recuperé por mi hija, bueno, tú ya sabes la historia, ujú, este, después de que la recuperé, obviamente yo dije, no, pues yo ya no tengo ninguna conexión, la que tiene la conexión al 100% es mi hija, no yo, ¿no? Ay, mira, ujú. Sofi ya está aquí. Sí, 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 es que mira, es lo que ella tiene eso, o sea, ella estaba más conectada, ¿no? Pero te digo, yo sí ese día sentí algo, o sea, como que algo en mí se moría, o sea, es una sensación extraña, no, no te sé decir, o sea, no lo puedo escribir como un vacío, pero sí te lo puedo escribir como que algo sientes, o sea, Ujú. algo internamente sientes, ¿no? Entonces, a mí sí me pasó, yo puedo decir que yo sentí cuando se estaba desvaneciendo, o sea, es una cosa, no sé, pero sí, o No, es sea, que no, es fuertísima. sí, sí, Es sí. muy, Y muy mira, fuerte. ahorita que dices tú que no fue, que fue tu primera mascota, tu tortuga, yo pues pasé por peces, pero pues los peces esos ya sabes que pues
te duran 2, 3 días y ya, ¿no? Y no te puedo decir que no, o sea, no me dolían, pues yo era como que se reponían y ya, ¿no? Pero yo tuve, después de peces, tuve un hámster Ujú. que ese, ¿cómo le lloré? O sea, bueno, lo que le he llorado a Camila no se compara con lo que me pasó esa primera vez con ese ratoncito, ¿no? Porque sí le sufrí. Tú dices, o sea, no inventes, es un animalito chiquito, ¿no? Pero hoy día con Cami sí me ha costado trabajo, porque pues vienen muchos recuerdos, o sea, imagínate, pues toda una vida, Ujú. que bueno, ¿qué te puedo decir? Unos peces, un hámster duran muy poco, ¿no? Pero un perro, pues te dura años, años, ¿no? Entonces sí, me quedo con eso que tú dices del sentimiento esa sensación que te da cuando sientes que ya Sí, están trascendiendo. que van a trascender, sí. Y fíjate, no fue con el único que me pasó. Ahora que dices de peces, a mí también me pasó con mi pez. A mí me regalaron un Ok, pez beta que se llamaba ok, Lunito. Y te juro ok, que es lo mismo que con mis tortugas. Llegaba y se ok, acercaba a donde yo estaba ujú, se movía así como loquito como para saludar, ¿no? Y ya yo le hablaba ok, y todo. Cuando le cambiaba el agua, como no me gustaba la textura, y pues no tenía red, lo tenía que agarrar con la mano. Entonces yo le decía, por favor, te voy a cambiar el agua. No te muevas, no brinques como loco y déjame pasarte el mm, agua limpia. ok, Y de verdad que lo hacía. O sea, se quedaba quieto. Y ya. Así yo ok, lo agarraba, ni siquiera se escondía ni nada. Así como que hasta se metía en la manita, ahí se quedaba y yo lo pasaba. ok, Y wow. también sentí cuando se iba a ir, yo hasta me acuerdo que también le dije a mi mamá. Dije, ay mamá, yo siento que ya se va a ir. Ajá, Ay, ¿cómo crees que no sé qué? Y le digo, sí, de verdad, yo siento que ya no, mi lunito ya no, porque era macho. Y entonces ajá, igual hice lo mismo, me despedí y todo eso, y sí, en esa misma semana que yo le dije, mi pececito trascendió, ¿no? ok, Entonces, por eso yo te digo, o sea, creas como que esa conexión con quien te permites hacerlo, pero sobre todo con tus mascotas, ¿no? O sea, con aquellas que sí generas el vínculo. Obviamente, un vínculo muchísimo más fuerte, te puedo decir, fueron con mis gatos, ¿no? Y con mis sí, perritos. Entonces, sí, pero de mis gatos, híjole, tuve una experiencia bien traumática. Perdón, tuve que abrir. Tuve una experiencia muy traumática con uno de mis gatitos. ah, Ese gatito se llama Kimba. Bueno, se llamaba Kimba. Y ese gatito ujú, parecía un perro. O sea, nunca pude hacer ok, que se quedara en casa. Él siempre quería estar como explorando, ¿no? Lo dejaba salir porque se iba simplemente a la azotea de donde yo vivía en ese entonces. Y ahí se la pasaba viendo el mundo en la azotea, ¿no? Entonces, pues no se me hacía como tan peligroso. Después me tuve que cambiar, pero nada más así literal, me cambié a un edificio enfrente y en la parte de abajo, en el departamento de abajo, y ya, o sea, pero era la misma sección y todo, era todo igual. Pero pues ya no tenía él una azotea para subirse. Entonces él mm, iba y se escondía en un jardincito y ahí en el jardincito estaba, o se subía a la azotea de donde yo vivía antes. Que donde yo vivía antes era casa de mi hermano. Entonces, bueno, pues él lo aguantaba, ¿no? De alguna forma. Y como 2 semanas antes, yo lo sentí extraño. O sea, fue como ya me voy a ir, ¿no? Me tengo que ir. O sea, literalmente me llegó esa información a la cabeza y fue no, ya no te voy a dejar salir, ¿no? Y yo me acostaba con él y lo besuqueaba y no te voy a dejar y no te voy y de verdad yo creo que eh, sufrió que no lo dejara salir esas semanas, pero ujú, fuerte. Yo en ese entonces pues vivía con una persona y él ya sabía que no debía dejarlo salir, pero en una de esas agarra y pues dijo, ay pobrecito, y lo deja salir. ups,
Y día que lo deja salir, yo no sé cómo, no sé por qué, entraron unos perros a la privada, porque era una privada. Eran 3 perros grandes, feos, puedo decir. Y de repente escucho a mi gato que quiere entrar volado y no. O sea, no pudo entrar, no alcanzó a entrar. Estaba tan asustado que no pudo entrar. Y yo nada más escuché, salí corriendo por él. Para variar, ese momento tenía la puerta llave. Entonces abrí lo más rápido que pude y me salí corriendo. Me salí corriendo hasta con chanclas. O sea, no me importó nada. Yo me fui atrás de él. Y en una de esas, ya casi para llegar con él, veo literal como lo agarra uno de los perros, lo jalonea del cuello y ahí queda. Lo más chistoso de esta situación es que esos Ouch. 3 perros se lo estaban llevando y pasaron así frente a mí, ¿no? Se lo estaban llevando y agarro y le digo a uno de esos, digo, ya lo mataste, ya déjamelo. Pero así, o sea, ya muy enojada, muy, pues, mal, ¿no? Y Ujú. te juro, se regresa el perro y me lo deja en los pies. Mm. Uy, no. Para Ouch. mí eso fue, por eso te digo que sí entienden, o sea, entienden porque Sí. entienden. Yo jamás volví a ver esos perros porque ni siquiera eran perros de ahí. Era muy raro que hubieran entrado porque por todos lados estaba cerrado. O sea, alguien tuvo que haberles abierto, alguien tuvo que haberlos sacado porque ni siquiera mi hermano, que estaba en su departamento en ese momento y vio también las cosas, vio a dónde se fueron esos perros. O sea, no sabemos qué cosa fue o Ujú. qué fue, ¿no? Yo vi unos perros, quiero pensar que fueron unos perros, este, y ya nada más yo lo agarré, mi hermano me dice, súbete en la camioneta, te llevo rápido con el veterinario. Todavía respiraba mi gatito, y yo nada más le dije, bueno, si no, si te sientes muy mal, vete, ¿no? O sea, no quiero que sufras. Porque de verdad sentía cómo se retorcía en mis piernas, en mis manos del dolor, que hasta del dolor él me llegó a morder. O sea, él estaba Ouch. agonizando muy fuerte. Ya cuando llegamos a la No, veterinaria no. ya, pues ya no hubo nada que hacer, ¿no? Pero, Mm. y yo me acuerdo de ese día, y por eso te digo, cuando tú pierdes a un animal pasamos por esa etapa de culpa, ¿no? Sí. Sentimos mucha culpa de que pudimos haber hecho algo mejor o las cosas mejor. Y yo me recriminé y le recriminé a mi pareja ese día, porque yo le dije, yo te dije que algo iba a pasar y lo dejaste salir, ¿no? Oh, Ya ok. conforme fue pasando el tiempo, pues ya lo asimilé, ¿no? Y aparte una Ujú. de mis sobrinas me hizo un dibujito del hermoso y entonces fue como que empecé a asimilarlo un poquito más, pero te puedo decir que han pasado como 6 años y es una historia que todavía cuando la recuerdo me duele. Entonces es importante también decir que uno aprende a vivir con ese dolor, con ese vacío, no es algo que se vaya. Y es Mm. muy importante como tal aceptarlo y tocarlo. Es como cuando se pierde también un familiar que amas. Va a dejar ese Sí. vacío, va a dejar esa ausencia y aprende simplemente a vivir con ese dolor, pero no quiere decir que se vaya completamente, ¿no? Entonces, justamente por estas situaciones es que me tomé el atrevimiento, mi gente linda, de crear un duelario. ¿Qué es un duelario? Bueno, para mí un duelario es un cuadernillo de ejercicios, de actividades, en donde te ayudan a transitar justamente por el duelo de perder a una mascota. Entonces, para todas aquellas personas que estén pasando por ello, pueden conseguir el dolario si se meten a mi perfil de TikTok. Viene abajito un link.
ahí en el link pueden conseguir ese duelario. Son 32 ejercicios que te van como tal guiando en este proceso. Son ejercicios que también personalmente a mí me han ayudado mucho cada que he tenido la pérdida de, de, un, de una mascotita. Y digo mascota con todo el respeto del mundo porque para mí yo muchas veces los llamo que son mis hijos, ¿no? Porque se convierten en una parte bien importante de uno. Este, mis hijos no humanos. Y yo he hecho estos ejercicios, pero no tan compilados. Aquí en este dualario sí están completamente compilados por fases para que vaya siendo pues más fácil atravesar esta etapa de pues duelo, porque es un duelo silencioso y minimizado por la sociedad, ¿no? ¿O no te ha Sí, tocado bastante. que te digan así de, ay, era solo un perro, era solo un gato, te compras otro y ya con eso, ¿no? Como, Hubo comentarios así ay, no, que otro perro, y así de, a ver, espérate, o sea, tiene a poco, ¿no? O sea, no estoy pensando en otro, o sea, la verdad es que no tengo ganas, sinceramente. sí, no, no, es que es muy fuerte, o sea, no es algo Es que que se ni que fuera un mueble sustituya. más, o ni que fuera un chocolate, o sea, por Dios, ¿no? O Ujú. sea, bueno, yo sí lo veo así, de que, perdóname, pero no. Pues yo sé que mucha gente va a estar en contra de que se compare, pero hablamos de un vínculo. Entonces, cuando tú generas un vínculo emocional con algo o alguien, sea humano, sea animal, generas de todas formas un vínculo y no puedes como tal desplazarlo con otra persona, ¿no? O sea, Ujú. es como a quien fallece su mami. O sea, no la vas a reemplazar con otra mamá. Es Sí, exactamente, sí, no, nada que ver. exactamente, sí, como dice Sophie, son únicos e irrepetibles. Exactamente, o sea, Ujú, ¿puedes generar un vínculo muy bonito con otra mascota? Sí, claro que sí, porque pues podemos seguir amando, pero ujú. pues no es la misma y no va a tener las mismas características, no va a ser el mismo lenguaje, porque con cada una de tus mascotas generas un lenguaje diferente, o sea, no es el mismo, ¿no? Entonces, eh, pues es importante que la gente deje de hacer ese tipo de comentarios, porque lo único que generan a la persona que está pasando el duelo es que se sientan incomprendidas e invalidan Ujú, que su dolor es real y legítimo. sí, Y es importante que el duelo no se mida, o mejor dicho, el duelo no se mide por especie, se mide por amor. ujú, Y sí. el dolor nunca depende de quién se fue, sino de cuánto amor dejó, ¿no? Oh, sí. Sí, claro que sí. Y eso es lo que hacen ellos, dejan bastante amor y dejan un vacío impresionante. Sí, la verdad que sí. Y pues, Yo, por ejemplo, un recuerdo que tengo, así ajá, que fue como de los primeros, por así decirlo, es que, pues simplemente yo estaba cortando los jitomates y pues ella era jitomatera, más no poder, ¿no? Entonces fue así como un recuerdo así de, oh, ya no hay a quien darle jitomates, ¿no? ajá, Y eso fue uno. Y en automático, pues que me estaba preparando unos huevos y yo dije, oh, por Dios, hace poco le preparé unos huevos. Entonces, cosas así que dices, sí, no inventes, o sea, esos pequeños detalles que aunque no es un humano, pues es un ser viviente, pero ujú, que dependía de ti y estaba atenta a ti, ¿no? O sea, sí. ya sabía que era hora de la cocina y ahí están. Entonces, Es que, esos pequeños recuerdos que tienes, híjoles, pesan, o sea, van pesando conforme vas, pues sobreviviendo día a día, por así decirlo, ¿no? sí, claro, son momentos únicos, o sea, pues es alguien que siempre está a tu lado, incondicionalmente, o sea, realmente es un amor incondicional. Ay, no importa si los regañas, si los castigas, si haces, si no, o sea, ellos están ahí sin juicio, sin pedir más que
tal vez tu amor o sentirse amados y su alimento, ¿no? O sea, lo básico para vivir, ¿no? Sí, justo, Y justo eso. entonces, pues este es el primer proceso, que justamente llegas a sentir un vacío. Ya después Ujú. pasas por el proceso de la culpa. En tu caso, muy específico, sé que en un punto pues tuviste también esta parte de la culpa. No sé si actualmente todavía pues lo sientas, ¿no? Pues me pregunto mucho si hubiera existido opciones, más opciones para poder hacer pues su vida un poco, prolongar un poco más la vida, pero realmente como estaba, pues sí, no era lo más favorable, aunque pues daban alternativas, yo pues, o sea, imagínate, ver a tu perrito 2 semanas que está llorando todo el día, toda la noche, que se pierde, que ya no reconoce lugares. Ay, o sea, es difícil hablarlo. Sí, yo lo sé. Entonces, piensas tú si valdría la pena, ¿no? O sea, que esas 2 últimas semanas son las que pues más marcan y te preguntas si realmente hubieras podido hacer más, pero realmente, o sea, lo pienso y digo, no, o sea, ¿para qué? Para verla llorar más tiempo, para que a lo mejor lo que pudo hacerse fuera más doloroso, porque pues ya, o sea, estamos hablando que si todo el día y la noche se la pasaba llorando es porque tenía dolor. O sea, no era Exacto. porque pues se la estuviera pasando bien, ¿verdad? Y Ujú. aunque estaba con placebos y todo, pues no, ya no le estaban haciendo efecto. Entonces, yo no podía prolongar más eso, ¿no? Y algo bien curioso que ahorita recuerdo de cuando iniciaste el podcast, que estabas hablando y se te salían las lágrimas. Fíjate que cuando yo fui a hablar con el doctor, le estaba yo contando la situación de Camila, fue algo, ¿qué se puede decir? Extraño, porque yo estaba hablando con él, estaba exponiendo la situación de Camila y se me salían las lágrimas, o sea, yo estaba hablando, pero o sea, brotaban así de mí, o sea, no era como que es raro porque sí es un sentimiento, pero sale natural, ¿no? Ujú. Y él pues veía como mi dolor, porque pues sí, uno habla con dolor cuando estás pensando pues ya en qué decisión tomar, ¿no? Es Sí. una sensación extraña. Todo ese proceso es súper extraño, todo lo que uno vive es súper extraño. Y sí, como dices tú, se tiende a minimizar y nadie te sabe explicar, nadie te sabe decir cómo llevarlo a cabo, ¿no? Ujú. Pero mira, voy poco a poco, voy aceptando que no, que yo hice lo mejor para ella, ya va pasando poco a poco mi sentimiento de culpa, porque sí se apodera de ti en el que hubiera, ¿no? O sea, pensar en muchas cosas, pero yo digo, bueno, pues yo siempre supe que mi perrita iba a ser la primera que se iba a ir, porque pues ella aparte de lo que tenía, ya traía otros problemas, o sea, no era como que no tenía nada, tenía muchos temas ya. Entonces sí, yo siempre estuve consciente, pero me costó trabajo como tomar la decisión. Pues es que al final del día, aunque estemos conscientes, nunca estamos preparados, ¿no? Dice Nadine, es Exacto. una culpa que nunca se va, siempre está ahí. Cuando hablamos de eutanasia en las mascotas, yo creo que siempre va a haber esos cuestionamientos de ¿y si hubiera buscado otras opciones? ¿Y si hice algo mal? ¿Y si yo no Ujú. tendría que haber em, aliviado ese dolor, ¿no? O sea, si para las personas que son religiosas el hecho de, pues tal vez debí dejar que Diosito se lo llevara, ¿no? O sea, Ujú, vienen sí, como también. muchos esos cuestionamientos, pero algo que sí es importante pensar es que su mascota no se fue pensando en los errores, ¿no? En lo que uno Sí. pudo haber hecho o lo que no. Se van sintiéndose amados y más cuando te permites acompañarlos en ese proceso de transición. O sea, Sí. porque ellos sí sienten, ellos saben que estás ahí, ellos de alguna forma entienden que se van a ir y que es su momento. Ellos son tan
sensitivos que saben cuando ya tienen que trascender y sus Sí, acciones y todo cambia, o sea, hasta ellos mismos como que te lo dicen de alguna forma y tú tienes que asimilarlo, ¿no? O sea, como que también te dan el proceso de asimilarlo. Y te lo digo, en todas las mascotas que yo tuve, ujú, sentía y me daban como el proceso de asimilarlo, pero también uno se aferra al, tal vez necesitaba más tiempo, ¿no? Evelyn sí, dice, así es, a mí me pasó con mi perrito igual, si hubiéramos hecho las cosas diferente. Su mirada es algo que jamás se olvida cuando se están despidiendo. Híjole, sí. Sí, esa última miradita, ay Dios. No, es que te dice todo es, sí, es muy fuerte. Algo que yo considero que les puede ayudar mucho eh, en esta etapa, sobre todo de la culpa, es escribir lo que sienten. Porque a veces el dolor se queda atrapado en la cabeza y escribirlo ayuda a sacarlo un poquito en el pecho, ¿no? ujú, Pues justamente eso es lo que yo he hecho en cada una de mis etapas de duelo con las mascotitas que he perdido. Y de hecho también es uno de los ejercicios que se tienen en el duelario. Después ok, de esta parte del vacío, bueno, de la culpa, perdón, y sí, del ujú. primer vacío que se siente al momento que se van, pues ya llega, pero el vacío de la rutina, lo que tú comentabas, Sí, sí, ¿no? El ya no sí, escuchar sus pisadas, ¿no? O su plato de comida, su camita, o sea, sus objetos. ujú, Cuando yo creo que en tu caso no, porque, bueno, sí, tal vez sí, pero no dormías con ella, pero pues levantarte y esperar verlo, porque es lo sí, primero que ves. O sea, sí, al despertar es lo primero que ves, ¿no? sí, Hay que estar. Yo, por ejemplo, con mis gatitos, sí, pues es, sabías que estaba ahí. Ujú, ajá, siempre están, siempre ahí sus buenos días, así, o su ya levántate, ¿no? Que quiero que me mimes, o sea, ujú. ese tipo de cosas se empiezan a extrañar y generan pues un vacío y son costumbres que se convierten en detonantes emocionales, como lo decías, lo Sí, del jitomate, lo del huevito. O sea, eso yo creo que es como lo más difícil de, de cuando ya no están. Aprender a vivir los sí. días comunes sin ellos. Ujú. Sí, Es, exactamente. La rutina que te marcaba, pues ya, ya no está. Y dices, ¿y ahora qué ujú, hago? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentro? ¿O qué pasó? O, por ejemplo, algo que nos ha pasado de las primeras veces es de que, no sé, escuchábamos un ruido y era como que, ¡ah! Camila. Y luego, oh, pero ya no está. Ajá, o sea, ese tipo de cosas que dices, wow, o sea, hasta se extraña. O sea, yo te puedo decir que decía, hasta los orines, el olor de orines los extrañaba. O sea, una cosa que dices, lo que antes pudiera ser molesto, ujú. hoy día es como, no inventes, lo extraño. O sea, sí, Sí, ese tipo de cosas. sí, como dice Sofi, se va la mayoría de la rutina, claro. Desde que despiertas, de sacarlos, de cambiar, de hacer, o sea, todo lo que son las responsabilidades, como Sí, que se extrañan, o sea, es un, y ahora ya no hago, ¿no? Ya no salgo a caminar, ¿no? sí, ¿Y ahora qué? ya no tengo que llegar a hacer esto. Ujú, exactamente. Es Ujú. como también súper difícil. Y bueno, también es importante decir que cada persona pues vive el duelo de distintas formas, ¿no? O sea, Sí, unos pueden pues llorar mucho, otros se bloquean sí, emocionalmente, que también es muy válido. sí, Eh, claro. Algunos quieren hablar de ello, otros literalmente no pueden hablarlo. Y es importante mencionar que no hay una forma correcta de atravesar el duelo. Ok, Y que también el hecho de que te permitas sanar no significa que olvides.
simplemente significa aprender a recordar sin romperse cada vez que lo haces. Ay, es que eso, yo quiero llegar a esa etapa. Eso es con Donde el paciencia. hablar de ella no sea doloroso. Sí, pues es que es todo un proceso y va a haber veces en las que, aunque ya esté sanado, o sea, por ejemplo, yo considero que lo de mi Kimba está sanado, pero de repente sí se me quiebra la voz, o sea, sí es como el recordar justamente esa etapa en la que se Sí, despide, la escena, sí, sí. eso te marca, ¿eh? O sea, eso te puedo decir yo después de años, no, y fue con todos, con Tao, con Leo, este, o sea, con los que estuve presente, ¿no? Sí. De alguna manera agradezco no haber estado presente en lo de Camila, porque si no me hubiera dolido muchísimo más, ¿no? Porque Sí. si uno no inventa, si también con Dori, cuando nos dijeron que se iban, uy, pues al menos me puedes despedir de ella justamente ese fin de semana, porque creo que nosotros fuimos un fin de semana a la casa de mi tío Ujú. a verlos y ya fue cuando nos dieron la noticia de Dori. Y Mm, y fue en sábado y el martes, miércoles era cuando ya iban a dormirla, ¿no? Entonces, mm. pues no estuve en su último aliento, pero al menos pude despedirme y de alguna forma asimilarlo. Y quieras que no, el no estar presente también te ayuda mucho a no llevarte ese último aliento, porque es Ah, muy sí, fuerte. O sea, sí te sí, queda ese recuerdo muy marcado, bastante. cañón. Sí, sí, sí. Eso de último aliento es algo, su suspiro, por así decirlo, su último suspiro. Uy, sí, no, no es muy, muy fuerte. Dice Nadine que sí que es muy difícil. Y Eve también que duele mucho. Es que yo creo que de verdad ese es un dolor que no se va. O sea, ese está. Y cada que lo recuerdas es volverlo a vivir. ¿Por qué? Porque también recordemos que la mente, o sea, los recuerdos los vive. La mente no sabe si es presente, pasado o futuro. O sea, no sabe. Si la mente tiene esa memoria, ese recuerdo, cuando tú lo repasas, lo estás reviviendo. Entonces por eso es tan fuerte, por eso genera esa parte de ruptura, por así decirlo, ¿no? O sea, ese quiebre Ujú. emocional y siempre que estés recordando esa parte va a doler. Tal vez no llores ya tanto, pero te va a quebrar. Sí. Entonces tampoco quieran olvidar como tal el dolor, porque ese sí se va a quedar. Y durante el proceso, pues lo que nos puede ayudar bastante es justamente hablar de ellos. El hablar de ellos ayuda muchísimo porque no lo estamos minimizando, no lo estamos encapsulando, por así decirlo, ¿no? O sea, lo hacemos presente y lo confrontamos y esa es una parte muy importante para poder ir avanzando en el duelo. También lo que aconsejo mucho es hacer rituales de despedida. Em, Mm, no ok. sé, con fotitos, con un pequeño altar, o sea, algo que te ayude Sí, sí a ir. tenemos su altar, sí le prendo su velita, o sea, no, es algo chistoso, pero sí, 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 ahí está. Sí, es que De eso ayuda repente, mucho. fíjate que no sé si pase con los perros, eso es algo que nadie dice, como con la gente, ya ves que dicen que cuando alguien se va, van a recoger sus últimos pasos. Yo no sé si existe algo así con las mascotas, pero sería algo bueno como que saber, por ejemplo, a mí me ha pasado que mis hijos me dicen, ay, es que soñé con Camila y es que soñé y yo así de, o sea, ellos ya soñaron y yo no he soñado con ella. Entonces yo digo, pues no sé qué pase, pero pues por lo menos digo, pues ellos ya la soñaron, ya la vivieron, por así decirlo, Ujú. pero yo pues no. Entonces no sé si pase eso de de los últimos pasos, si hay o no sé, o sea, es algo que sería interesante saber. Fíjate que ellos sí, de hecho siguen presentes. Ellos
no son como el alma de las personas, porque ellos como tal no tienen una conciencia, no tienen que, o sea, bueno, Mm, me refiero a que no tienen pecados, sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no tienen Ujú. esa malicia. Ellos son literalmente almas 100% puras y ellos pueden ir y Ok. regresar cuantas veces se les dé la gana en el plano físico. Oh, ok. ¿Cómo lo sé? Porque lo sé. Hay cosas que sé. Ok. Ok, está bien. Ok. Muy Y bien. bueno, ellos sí tienen como, pues son angelitos, ¿no? Al final del día, Ok. obviamente también, si crees en la parte de la reencarnación, y aunque no creas en la reencarnación, pues obviamente vuelven para ayudar Mm, de distintas formas, ¿no? Y tal vez no has soñado con ella, o tal vez sí has soñado con ella, mejor dicho, pero no lo recuerdas. No lo recuerdas y tal vez es mm, algo que de alguna forma estés bloqueando por el dolor que ujú. estás sintiendo actualmente. ¿Ok? Ok. Ujú. Dice Eve que este Muy programa bien, la hizo gracias. recordar a cada una de mis mascotas y sus partidas. Sí, a mí también. Me ha puesto bien sentimental y chillona acá. Ay, no. Y dice Sí, también, ¿qué tan bueno es tener sus cenizas? Mira, eso depende de sí. cada persona. Eso es pues literal, si a ti te reconforta el tenerlas, pues está bien, porque de alguna forma las personas que tienen las cenizas les ayuda a sentir que ese vínculo sigue cerca, o sea que es una parte, ¿no? Es como una simbología del duelo. Entonces puede Ok. convertirse también esa urna en una conexión emocional y de homenaje. Entonces no es algo bueno, Ujú. no es algo malo, es algo que está, si te gusta, si te agrada. Yo te puedo decir que, por ejemplo, de mi primer gatito que falleció, que fue Leo, de él no quisimos las cenizas. Él fue como uno, ¿para Ujú. qué quiero este constante recordatorio de que se me fue? ¿No? Oh, Pero con Tao, eh, bueno, con Tao es la única que ujú. tanto mi mamá como yo dijimos, sí queremos las cenizas, o sea, no podemos dejar, ¿no? Ujú. Ahí sí fue Ok. como no tuvimos de Leo, no tuvimos de Kimba, pero de Tao no podemos no tenerlas, ¿no? Y de alguna forma Ok. ayudó, yo considero que ayudó bastante porque da esa sensación de cercanía. Obviamente Ok. psicológicamente te ayuda a procesar la despedida poco a poco, eso sí ayuda. Mm, Como tal, estás haciendo un ritual de ujú. despedida, es tu recuerdo de amor y bueno, hace sentir que sigue la historia y el lugar en casa de esa mascotita, ¿no? Entonces, esos son como los pros, ¿no? Puede haber contras en el que hay algunas personas que se les puede dificultar el desapego emocional y pues el dolor puede seguir como tal muy intenso y quienes les cuesta mucho trabajo lograr cerrar como tal la pérdida mientras conservan esas cenizas. Entonces, sí considero que depende muchísimo de cada persona, de cómo vaya lidiando ese duelo, ¿no? Ujú. Entonces, dependiendo de ti, qué tan bueno es, depende de ti, de Ujú. que tanto lo puedas sobrellevar. Y uno mismo sabe, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que tal vez con Leo y con Kimba yo no hubiera podido llevar ese duelo. Mamá y yo creo que ya estábamos entrenadas y por eso con Tao sí lo quisimos Ujú. hacer, ¿no? Pero como tal, pues con los primeros fue muy doloroso. Ahí sí no quisimos. Pero pues fue ya elección individual, ¿no? ¿Y Sí, tú eso qué sí. hiciste? ¿Tú sí te quedaste con las cenizas o no? Sí, yo sí las tengo. Yo sí las tengo. Ahí es donde está su altar, está su fotito. Ahí es donde le ponemos una velita
y pues la vemos y pues sabemos que de alguna manera está en una cajita y pues está ahí, ¿no? Y en el momento en el que esta Sophie considere, porque pues ella es la de la decisión de lo que quiere hacer con las cenizas, pues ya sea que la pongamos en una plantita, en un árbol o en algún lugar, pues ahí va a estar ahí, o sea, todavía te digo, es muy reciente, pero sí, las conservamos ahí, pues de alguna manera sabemos que está ahí guardadita. Sí, eso, fíjate, las cenizas en un árbol yo considero que es como lo más bello porque pues al final del día va a nutrir, ¿no? Y es como una Ujú. representación de vida de ello. Yo de hecho hasta le decía a mi mamá, a mí esa forma me gustaría mucho que pudiera existir para seres humanos. Creo que ya hay una, pero no está en menos en nuestro país, creo que no existe, pero Ujú. yo acuerdo haber leído un artículo, un reportaje en donde justamente había un lugar de descanso de puros arbolitos. Y esos arbolitos Oh, eran de cada persona que se había ido y se alimentaba de justamente de las cenizas de, ¿no? wow. Dice, hay una película que se llama La razón de estar contigo, muy buena y siempre lloro. Uy, no, yo también, siempre lloro con eso, por eso no me gusta verla. O sea, es una película que me llega tanto que digo, no, yo Ujú. sé que terminando de verla me voy a poner toda chillona, voy a estar con esa sensación de melancolía y sentimentalismo al mil. Yo creo que yo ahorita no la pudiera ver. No. Yo ahorita sí no creo poderla ver. Ya la vi, sí la vi, me conmovió, pero te digo, o sea, es diferente. Ahorita que estoy en este proceso, yo creo que sí, me quiebro. Entonces, no, ahorita no la pudiera yo ver porque sí. Y fíjate que ahorita, de lo que dices, de los arbolitos, yo Ujú, no sé qué tan cierto sea, pero por ejemplo, una amiguita me dijo que su esposo enterró a su mascotita, sus cenizas, ujú. en una maceta, pero que dice que esa maceta nomás no florece. Entonces yo digo, ¿será o no será que en un árbol o en una maceta florezcan las cenizas? O sea, yo no sé, yo digo, pues al final es tierra, ¿no? O sea, no sé, pero dice Ujú. que ella le pasa que esa maceta no florece y nada más mancha el piso, porque no se dio nada de lo que pusieron allí. Entonces, Qué ahorita me raro. quedo como con la duda de si sí es bueno o no es bueno en un árbol o una maceta, o sea, es como que no lo sé. Ujú. Qué extraño. Pues no sé, a lo Ujú. mejor tenga que ver algo el sustrato o la vitamina, tal vez tenga que ponerle Yo vitamina, creo. ¿no? Sí, yo también creo lo mismo, No sí. sé. Sí, porque ahorita tú dices eso de los arbolitos esos, pues bueno, qué padre, ¿no? Porque ahí vas a ver en un árbol que está floreciendo, ¿no? Eso es algo muy Ujú. bonito. Sí, exactamente. Dice Nadine que por eso no vuelve a ver la película y Ajá. Sophie dice, no habían cobrado tanto sentido hasta ahora. Híjole, sí. Mm. Sí, es que no, y no. Exacto. No, es que es bien, es difícil. Ujú. Este, y pues es complicado y aparte este dolorcito y este vacío también te crea un miedo y es el miedo Ujú. a volver a amar a otra mascota. Oh, ni siquiera lo he pensado, pero no quiero. Bueno, yo no. Mis hijos dicen que sí, Ujú. si les digo que ok, que cuando tengan su casa, adelante, lo que quieran, pero yo no. Ahí ¿Por tienen qué? a Porque no Botas, quiero volver a pasar por todo esto. ahí tienen a Ya Botas, sé. cuídenmelo un ratillo nada más. Ok. Pero ¿y si Eh, le pasa algo en el momento, no sé, o sea, no quiero pasar por algún susto, por la pérdida, no, yo así como que digo, no, no sé, es lo que acabas de decir, es un miedo a Miedo, la pérdida. Sí. exactamente.
Sí, es miedo a volver a pasar por lo mismo, miedo a amar a otra persona, porque también Ujú. muchas personas se sienten culpables de adoptar o de tener a otra Ajá, cierto. mascota después de haber perdido eso. O sea, porque sienten que hay Sí. como esa traición de amar Ajá. a otra mascotita que no es la que está ahí. Yo creo que al contrario, o sea, ellos más felices porque pues están más tranquilos, o sea, porque ya no sienten el dolor de nosotros que sentimos por su Mm, pérdida, ¿no? Y pues es cierto. importante hablar que el hecho de que tú adoptes a otra mascota eh, no es un sinónimo de reemplazar a la anterior, porque literalmente son irreemplazables, ¿no? Y también pensar que el amor como tal no se divide, sino se expande. O Ok. sea, así como amaste a esta mascota, también vas a amar a otra y al contrario, o sea, no le resta amor a la que se fue, pero sí Ok. aumenta la compañía y el proceso del duelo. Y ojo, no estoy hablando de que sustituya, porque no sustituyen, o sea, no No. reemplazan absolutamente nada de la mascota que se fue porque son completamente diferentes. O sea, yo Sí. de las 1000 mascotas que tengo, puedo decir que cada uno tiene su personalidad, tiene su forma de comunicarse conmigo y tiene su forma de ser. Y el momento en el que se lleguen a ir, yo sé que ese vacío va a quedar ahí siempre, ¿no? Y yo lo estoy hablando por los que también se me fueron y siempre está ahí ese vacío. O sea, he aprendido a vivir con ese vacío, sí, claro, pero están ahí. Y yo las amo y las adoro y agradezco por completo su existencia y el haber llegado con nosotros, porque también soy fiel creyente de que los animalitos o nuestras mascotas llegan con un propósito a nuestra vida Ujú. y cada una de ellas cumple su propósito antes de marcharse. Entonces, son muy diferentes. Dice Cierto. Nadine, Fíjate que eso sí es muy cierto. dice Ujú. Nadine, todas las mascotas tienen su propia personalidad. Es como en las personas, exactamente. Sí. Sí. Ujú. Sí, sí. Sí, no, y cierto lo que dices de que las mascotas vienen por algo, vienen a enseñarte algo, vienen a, pues sí a cuidarte, pero también a hacer, sí, cumplen una función, ¿no? Ujú. Yo puedo decirte que para mí, Camila fue pues sí la compañerita de mis hijos, el entretenimiento en su momento de infancia, Ujú. el aprender ellos a ser responsables, pero pues como que la hermanita y compañerita de tristeza y de alegrías de Sophie, ¿no? O sea, fue eso, ¿no? Ujú. Y en mi caso me enseñó creo que a darme cuenta si realmente tenía el toque para una mascota, ¿no? Y yo digo, pues sí, pero, o sea, yo me doy cuenta que va a ser mi única mascota, ¿sabes? Porque yo no creo tener ya la paciencia para cuidar a alguien, o sea, una responsabilidad tan grande de una mascota, no creo. Entonces, le agradezco a Camila el carácter que tuvo, porque fue muy buena perra, la verdad. O sea, yo no tengo queja de ella, más que cuando se ponía rebelde, Ujú. pero fue una muy buena mascota. Pero sí, si algo me vino a enseñar fue eso, de si estaba hecha o no para tener una mascota, para cuidar. Más bien creo que ella me cuidó más a mí que yo de lo que la debí cuidar a ella, sinceramente. Es que es justo lo que te digo, cada una de las mascotas viene a enseñarnos algo bien importante. Ujú. Y tiene una función muy, muy específica en nuestra vida. Yo entiendo que ahorita, pues obviamente estés cerrada y que digas, ¿no? Porque también, bueno, el estilo de vida que tienes, eh, de que te gusta así ser libre como el viento, ¿no? Este, Sí. pues como que no quieras esta parte, ¿no? Pero tal vez no un perrito, pero sí algo diferente.
¿no? Un pescado. Un pececito. Es que de verdad, Sí. sí llegas a tener una comunión bien importante con esas mascotas, ¿eh? Y el que decidas te va a ayudar bastante a, pues, a seguir acompañada. Yo es lo que amo de los míos. O sea, yo me siento súper acompañada y amada, porque literalmente tú eres su mundo para ellos. ¿Sí? Entonces, es bonito sentirte así, pero a la vez también es una responsabilidad muy grande. Sí. Eh, y, pero pues, no sé, al menos yo te puedo decir que yo no podría vivir sin una mascota. Yo sí de plano Ya no. sé. Sí necesitaría al menos Es una. que tú tienes el toque, o sea, hay gente, es lo que te digo, hay gente que sí nacen y tienen ese instinto de ser de que les encantan todos los animales, todo, y Todo. le hablan a todo lo que hay en la calle, o sea, de verdad, yo no, o sea, nunca fui así, ¿no? O sea, yo cuando vi a Camila fue amor a primera vista, ¿no? O sea, fue así un flechazo, una cosa rara, ¿no? Que yo puse en la vida, como yo jamás, yo nada más iba a acompañar a mi hermana a recoger a su mascotita y ya, ¿no? Ujú, Y en eso la veo tan chiquita, tan así, que dije, ay, yo quiero, ¿no? Y yo cuando, o sea, ese sentimiento jamás, ¿no? ujú, Vino a enseñarme eso, el tener un amor por una mascota, pero también vino a enseñarme qué tan capaz era. ujú. Yo hoy día digo, independientemente de esto que estoy atravesando, por mi estilo de vida, por cómo soy, híjoles, para mí sí sería bien complicado hacerme de una responsabilidad más de alguna otra mascota. Pero de verdad que le agradezco mucho a esta pequeña criatura que llegó a mi vida. Ay, sí. Ay, Por eso pues digo, tú qué valor para tener más mascotitas y todos los que se animan a tener más y más, pero bueno. sí. No, es que, bueno, se aprende, ¿no? Se aprende. Pero, Sí. por eso te digo, o sea, he aprendido a hacer diferentes ejercicios para sanarme y y también por eso me atreví a compilarlos y a ponérselos a ustedes, Ok. para que puedan ahí obtener el duelario, Duelario. duelario, ajá, y con los ejercicios para pues irles acompañando en este proceso. Y pues para cerrar esto te voy a hacer dos preguntas. Bueno, en general al público les voy a hacer dos Sí. preguntas bien intensas. Pero es que de Oh, eso se trata esto. ok. Así que coméntame tú, ¿qué le dirías hoy si pudieras verla una vez más? Ay. Mm, no, no tengo palabras, es que no, o sea, que no se vaya, Mm, sí, ahí, ahí. Sí, no es. que no me, que no me abandone, no sé. mm, Tengo un nudo, entonces no, no hay palabras. Ok, no te preocupes. Yo a los míos les daría las gracias. Las gracias por amarme incondicionalmente, por frustrarme muchas veces con sus travesuras, por exigirme mucho amor, ¿no? Por darme muchísimos mimos y por apoyarme incondicionalmente y estar siempre, que aunque no sabía que los necesitara, los necesité y mucho. Entonces, no, creo que no hay más palabras que agradecimiento a ellos, a su existencia y haberme elegido como la persona para cuidarlos y transitar esta, esta vida conmigo, ¿no? Mostrarme esa parte. Y para poder cerrar esta parte del duelo, díganme
ustedes también los que están ahí en el chat, si tu mascota pudiera dejarte un último mensaje, ¿qué crees que te diría? Mm, Pues que te quiere mucho, que fuiste lo mejor en su vida, que pues está feliz de tenerte, que le diste mucha alegría, no sé, o sea, es que de verdad, o sea, nada más de recuerdo, sí, 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 o sea, Sí, yo creo que sí te dirían algo así. exacto. Yo sí creo que también dirían algo parecido, que, que se sintieron amados y que, pues, no sé, o sea, yo siento puras cosas bonitas, porque creo que en su momento, si no fui una dueña perfecta, hice lo mejor que pude con lo que tenía, ¿no? Ujú. Y yo creo que tal vez quizás las mascotitas viven menos porque vienen al mundo sabiendo amar mejor que nosotros. Mm. Y pues aunque se vayan demasiado rápido, dejan algo eterno, que es la versión más noble y sensible de quienes fuimos con ellas. Entonces, creo que eso es con lo que me quedo. Evelyn dice, gracias por estar ahí, por dar lo suficiente. Kenia Baños dice, te amo mami, gracias por cuidarme y darme una vida increíble y cuidar a cabalidad mi enfermedad. Mm. Ay, qué bonito. Sophie dice, para mí eres única en el mundo como yo sé que fui única para ti. Gracias por todo. Ay, qué Sí. bonito. Qué bonitos mensajes, la verdad. Y bueno, pues, si hoy están atravesando una pérdida así, quiero que recuerdes que pues no tienes que vivirla en silencio, ¿no? Eh, que hay muchas personas atravesando por esta pérdida y que si no encuentras como tal una manera de cómo canalizar ese dolor y este duelo, pues bueno, pueden buscarme, pueden pedir ayuda porque también es importante, pueden pedir ayuda, pueden pues adquirir el duelario, que es de lo que les estaba hablando, que es mi bebé. O sea, la verdad es que este lo hice con muchísimo amor. Desde la semana pasada que sabía que íbamos a hablar de este tema, me puse a escribir y diseñar como loca. eh, Ok, qué padre. para tenerlo para ustedes. Tiene un costo porque pues la plataforma me pide que tenga obviamente un costo base. Pero para todos aquellos que quieran adquirirlo, este fin de semana va a tener un descuento. Si meten el código lo meten así literal, todo con mayúsculas, lo que nos pasa 10, va a darles ahí un descuento. Eh, eh, lo puse en el precio más bajo, que era $9.99, porque para la aplicación que es Hotmart es en dólares, entonces traté de que fuera como que tal lo más económico para que lo pudieran adquirir. Y para todos los que están en terapia conmigo, también si lo quieren, me lo piden, se los mando, ese ya es gratuito porque pues son parte de las cosas que hago útiles para la terapia, de los plus que tiene tomar la terapia conmigo, ¿no? Y pues lo último que quiero decirles es que a final del día el duelo es el precio de haber amado profundamente. Y yo creo que ellos valieron cada pedacito de amor que nos han dado. ¿Hay algo más que Cierto, quieras cierto. decir? No, dijiste las palabras correctas y precisas a eso. O sea, uno cree que no los ama tanto, pero sí, sí los ama. Demasiado. Muchísimo, muchísimo. Es que de verdad ellos nos enseñan un amor incondicional que yo creo que pocas veces, ¿no? Digo yo que no soy mamá, porque quienes
tienen el milagro, la gracia de ser mamis, pues ya saben lo que es un amor incondicional, ¿no? De Ujú, ustedes hacia sus hijos, ujú, pero la ¿sí? mascota es un amor incondicional mutuo. O sea, Sí. es, es de dos ejes. Entonces, yo creo que por eso también es el vínculo tan fuerte. Y Kenia Baños Sí. dice, ella le diría gracias a ti, Kia, por amarme y enseñarme el amor verdadero. Gracias, Kia. Sí, es Mm. lo que decimos. Nos enseñan amor verdadero. Ay, gracias, Evelyn. No, de verdad lo hice con mucho amor. Dice Sofi, gracias por este live. Necesitaba escuchar las palabras correctas de la persona correcta. Ay, mi vida. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por permitirse, por abrir sus corazones, porque sé que sale un poquito de contexto, porque normalmente nuestros lives sí hablan mucho de temas psicológicos, pero con un toque de humor. Pero yo creo que no hay humor para este. O sea, es 100% sentimental y amoroso. Entonces, Ujú. no hay más palabras que decir. Y Gaby, muchísimas gracias de verdad por acompañarme, por no dejarme solita, ya que la Guzmán pues no llegó. Ok, No se llegó, quedó atorada. se quedó atoradita, pero pues esperemos que el live les haya ayudado un poquito a comprender todos aquellos sentimientos, que puedan ir trabajando el duelo, que si se sienten de alguna forma pedidos de verdad, pidan ayuda, un psicólogo, un tanatólogo, alguien que tenga esa sensibilidad de entender el duelo por el que pasas cuando pierdes a estos seres tan incondicionales, ¿no? Ok, Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y pues gracias a recuerden, ti por tu tiempo, por darte la tarea de hacer el duelario y todo, que siempre lo haces con mucha dedicación. Eso habla de la gran persona que eres y pues por dedicarnos este pequeño espacio para hablar de ello. ay no, muchísimas gracias a ustedes. Y pues vamos a darle con todo para el siguiente live. Recuerden Sí. que la repetición de este live es de este sábado al otro, porque vamos como que un live desfasado. Este fin de semana se estrena el de la semana pasada. Y pues este justamente lo vamos a estar viendo para el 30, el sábado 30. ¿Ok? Entonces, pues si quieren ver la repetición, si no llegaron a ver todo el live, los invito a vernos en YouTube. Y nuestro canal se llama literal Lo que nos pasa. Ese es el canal de YouTube. Y ahí nos pueden encontrar con todos los live que hemos ya hecho de diferentes temas. De amor, de desamor, de apego, de no apego, de todo eso que nos gusta muchísimo. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado mucho. Les mando besotes, un abrazo enorme, cálido. Espero que les ayude a reconfortarse un poco. Y pues nos estamos viendo para el siguiente live. Ok, muchas gracias. Cuídense. Buenas noches. Bye Bye bye. bye.